Conflictos del siglo XXI. Parte 2. Unión Soviética. Auge, caída, fragmentación y resurrección de Rusia. Imagínate una emotiva pelea de box en la que, a la mitad del combate, uno de los dos adversarios deja de pelear porque se desintegra, por increíble que parezca. Algo similar ocurrió con la Unión Soviética, en la segunda mitad de los 80 y principios de los 90 del siglo XX. Curiosamente, unos años antes, la marcha de la URSS hacia la supremacía mundial parecía imparable. En 1975, Ray Klein, exdirector de investigación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, publicó World Power Assessment: A Calculus of Strategic Drift. El libro era una propuesta metodológica para medir el poder mundial a partir de los elementos que había propuesto nuestro conocido Hans Morgenthau. En la conclusión de su análisis, Klein estimaba que si bien Estados Unidos y la URSS estaban empatados en poderío militar, Moscú tenía una estrategia y una voluntad de poder que ponía en riesgo la supremacía estadounidense. El pronóstico no parecía equivocado. A lo largo de los años 70, diversos eventos habían llevado a muchos analistas estadounidenses a pensar que la URSS estaba ganando la partida en el tablero de ajedrez mundial. El desafío principal para Estados Unidos consistía en la proliferación de revoluciones y movimientos de liberación nacional en los países en desarrollo, muchos de ellos favorables a los intereses de la Unión Soviética. En 1974 triunfó la Revolución de los Claveles en Portugal y a partir de entonces se precipitaron los procesos de independencia de colonias africanas de ese país como Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea y Guinea-Bissau. En América Latina y el Caribe tomaron el poder y se reafirmaron en el gobierno person- en personaje y se reafirmaron en el gobiernos y personajes de izquierda, como Bob Furman en Guayana, Michel Manley en Jamaica, el movimiento New Deal en Granada y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. En México Oriente, en febrero de 1979, un movimiento de inspiración religiosa pero antiimperialista depuso el régimen de Mohammad Reza Pahlavi en Irán, uno de los principales aliados occidentales en el Medio Oriente. A finales de ese año, la Unión Soviética intervino en Afganistán, cerrando una década de derrotas estadounidenses en la política mundial. Para colmo de males, y en el terreno simbólico, la Unión Soviética celebró los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú. Nadie se imaginaba que a la vuelta de pocos años el enfrentamiento entre las dos superpotencias se resolvería por la vía de la desaparición de la URSS, a la que la propaganda estadounidense de la época solía presentar como un oso en actitud de ataque. En retrospectiva, es fácil entender el colapso de la Unión Soviética. Tras las dificultades económicas posteriores a la Revolución de 1917, el país había acelerado su crecimiento económico a través de la industrialización y la colectivización agrícola forzosa. Después de las masivas purgas y asesinatos políticos ordenados por José Stalin y el doloroso triunfo sobre Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la URSS continuó su veloz proceso de crecimiento. Sin embargo, para los años 70 las dificultades ya comenzaban a superar los logros. El problema central era que la población se había vuelto conformista y la burocracia no permitía que el desarrollo fluyera en la nación. El tejido social estaba dominado por lo que el intelectual Alexander Zinoviev denominó Homo Sovieticus, un ser humano que al disponer de todos los satisfactores básicos poseía pocos incentivos para trabajar más allá de lo indispensable. Su objetivo era cumplir la rutina burocrática cotidiana mediante la llamada ley del mínimo esfuerzo. La decadencia de la URSS también se explica por la insuficiente y desigual innovación tecnológica. El énfasis soviético en impulsar la economía mediante la inyección de fuertes dosis de capital, trabajo y recursos naturales constituyó durante algunos años una estrategia exitosa de desarrollo. Sin embargo, el desestimar el impacto positivo de la innovación tecnológica aplicada a los procesos productivos, a partir de los años 70, la economía soviética entró en un largo periodo de estancamiento. No es que ese país careciera de innovación tecnológica, sino que la aplicación de esta fueron utilizadas de manera desigual.
La URSS se convirtió en una economía de dos niveles. En el superior existía una tecnología aeroespacial capaz de enviar naves tripuladas al espacio exterior y construir un arsenal nuclear que podía destruir varias veces el planeta. Pero en el sótano tecnológico, el país más extenso del mundo era incapaz de producir suficientes granos para consumo interno y tenía que importarlos de Europa y Estados Unidos. Aprovechando esas carencias del sistema soviético, en los años 80 Estados Unidos redobló la presión económica contra la Unión Soviética. La administración presidencial de Ronald Reagan estaba resuelta a enfrentar al comunismo en general y a la URSS en particular. Reagan contemplaba una clara demanda del poder militar y además estaba convencido de que una presión económica constante sobre la débil economía soviética la llevaría a una crisis terminal. Tal presión económica y militar se materializó en 1983 con la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida también como Guerra de las Galaxias. Esta estrategia consistía en crear un escudo nuclear de misiles antibalísticos para proteger a Estados Unidos de un posible ataque nuclear soviético. Aunque una protección contempla era imposible, esta medida obligó a la Unión Soviética a enfrascarse en una nueva etapa de la carrera armamentista. Abrumada por sus problemas económicos estructurales, la Unión Soviética, encabezada desde 1985 por Mikhail Gorbachev, intentó realizar reformas económicas y políticas al sistema socialista. A diferencia de China, que por entonces ya había emprendido algunos cambios, Gorbachev no pudo controlar el ritmo de las reformas ni sostener la competencia económica y militar de Estados Unidos. A la vuelta de unos años, la URSS terminó por colapsarse. Primero abandonaron el socialismo real. Los países europeos que se hallaban en el área de influencia soviética, como Polonia, Hungría y la República Democrática de Alemania. En 1991, la URSS desapareció y varias de las repúblicas que la integraban se independizaron. Estos procesos no solo representaron el fin del país y del imperio, sino del socialismo realmente existente. El cantante español Joaquín Sabina resumió con gran precisión e ironía el asombro mundial por la caída del muro de Berlín y la vertiginosa extinción de la URSS. No habrá revolución, es el fin de la utopía, que viva la bisutería y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Trotsky en Wall Street fumar la pipa de la paz. Tras el fin del socialismo, el líder de la Rusia colapsada, fue Boris Yeltsin. Deseoso de emparejarse a la brevedad con las potencias occidentales, Yeltsin emprendió, a diferencia de lo que estaba haciendo China, una atropellada transición hacia el capitalismo, de manera semejante a lo que entonces ocurría en América Latina. Yeltsin buscó llevar las directrices del Consenso de Washington hasta sus últimas consecuencias, pero en lugar de prosperar y hacer de Rusia un país desarrollado, los excesos liberales de Yeltsin colapsaron la economía. Para principios de la década del 2000, el Producto Interno Bruto de Rusia solo representaba la mitad de su tamaño, en 1999. El país sucesor de la URSS experimentaba una fuerte caída demográfica y el Producto Interno Bruto per cápita había caído de 3.842 a 1.724 dólares entre 1990 y 2000. A partir de la salida de Yeltsin, en 1990, Rusia ha levantado de nuevo el vuelo, aunque sin alcanzar las alturas de la Guerra Fría, liderado por el exdirector de una de las principales ramas de la Agencia Soviética de Inteligencia, Vladimir Putin. El país ha buscado reactivar su economía a través de la exportación de armas, petróleo y gas. Este objetivo se ha logrado, pues el Producto Interno Bruto y el ingreso per cápita crecieron de nuevo, la pobreza se redujo y el poder adquisitivo de los salarios aumentó. Asimismo, Putin y su sucesor, Dmitry Medvedev, han practicado una política exterior activa que busca relanzar la presencia rusa como una potencia regional y mundial. La popularidad de Putin le hizo ganar las elecciones de 2000 y ser reelecto para el periodo 2004 a 2008. Concluido este, fue sucedido por Medvedev, quien mantuvo a Putin como primer ministro. En las elecciones de diciembre de 2011, Putin ganó de nuevo la presidencia, aunque fue cuestionado por sus opositores por emplear métodos fraudulentos. La revitalización económica de Rusia a partir de 2000 posibilitó que el país fuese considerado de nuevo como una potencia e incluido en los BRIC, que ya se han analizado. Israel, Palestina, un conflicto permanente. Años, lustros y décadas transcurren con más rapidez de la que quisiéramos. En esa frenética marcha del tiempo, algunas cosas cambian, pero otras permanecen.
Una de ellas es el conflicto en Medio Oriente, una de las zonas con mayor explosividad geopolítica en el planeta. Desde hace varias décadas, los problemas en esta región son objeto de tratamiento cotidiano en la sección internacional de los periódicos serios del mundo. Los diarios sensacionalistas, como te habrás dado cuenta, se dedican a otro tipo de problemas. Existen numerosos conflictos en Medio Oriente, pero los focos de atención más notables son dos. Primero, el diferendo entre Israel y Palestina. Segundo, los problemas entre el propio Israel y el mundo árabe en general. La dinámica de ambos problemas se entrelazan con mucha frecuencia, y un conflicto retroalimenta al otro. Los orígenes de ambos conflictos pueden remontarse a la época bíblica. Sin embargo, iniciaremos su revisión desde el siglo I después de Cristo, fecha en la que el pueblo judío vivió una dispersión migratoria conocida como diáspora, que los llevó a peregrinar constante a través de Europa y Medio Oriente. A lo largo de esa situación, así como de los maltratos que los judíos sufrieron durante siglos, a finales del siglo XIX surgió el llamado sionismo, fundado por el periodista austrohúngaro Theodor Herzl. Este movimiento reivindica la necesidad de establecer un Estado nacional para los judíos en la histórica tierra de Israel. Para entonces, esta se ubicaba en la demarcación administrativa de Palestina, al igual que la península de los Balcanes que ya hemos estudiado. Palestina era una posesión del Imperio Otomano. Este territorio era habitado mayoritariamente por cristianos y musulmanes, aunque también existen núcleos minoritarios de religión judía. Hasta finales de 1917, la Primera Guerra Mundial aún estaba en curso y los distintos bandos necesitaban aliados. En busca de la simpatía del movimiento sionista, especialmente tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, en noviembre de ese año, la Gran Bretaña emitió la polémica Declaración de Balfour. El 2 de noviembre de 1917, el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Arthur Balfour, dirigió una carta a Walter Rostech, uno de los líderes de la comunidad judía en Gran Bretaña, en los siguientes términos. El gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y usará sus mejores esfuerzos para felicitar la consecución de este objetivo, quedando claramente entendido que nada se hará que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías en Palestina, o los derechos y la condición política que gozan los judíos en cualquier otro país. En los hechos británicos ofrecían el sionismo en un territorio que ni siquiera pertenecía a la colonia inglesa. Es como si el vecino A ofreciera al vecino B ocupar tu casa durante los años siguientes, y tras la derrota del Imperio Otomano, en la Primera Gran Guerra del siglo XX, Palestina fue asignada a la Gran Bretaña como una especie de protectorado por la Sociedad de Naciones. Durante las 3 décadas que se prolongó su mandato en esta zona, los británicos permitieron y aún fomentaron inmigraciones masivas de judíos provenientes de Europa. Los musulmanes que ahí residían se preocuparon por esta situación y llegaron a enfrentarse con los judíos. A raíz de la persecución nazi a ese grupo, muchos de los integrantes continuaron emigrando a Palestina. A medida que la inmigración de judíos aumentaba, que las tensiones con los árabes crecían y que algunos sionistas de extrema derecha habían comenzado a efectuar actos terroristas, entre las grandes potencias comenzó a tomar forma la idea de dividir el territorio palestino para evitar más problemas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, y con Gran Bretaña en declive y Estados Unidos en ascenso, el impulso para crear un hogar para el pueblo judío creció aún más. En 1947, la Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 181, aprobó un plan por el cual Palestina se dividiría en 3 secciones. Tras el retiro británico programado para el siguiente año, los árabes ocuparían un 46% del territorio, los judíos un 54%, Jerusalén y su área circundante conformarían un área separada bajo la tutela del Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas. Esta resolución fue aceptada a regañadientes por los líderes de los judíos residentes en Palestina, mientras los grupos árabes se opusieron a ella. Por su parte, en diciembre de 1947, los británicos anunciaron que se retirarían de Palestina la medianoche del día 14 de mayo de 1948. Ese mismo día, por la mañana, Israel decretó su independencia. En respuesta, países árabes vecinos como Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Siria iniciaron una guerra contra Israel el día 15 de mayo de 1948. Esta guerra sería solo la primera de una serie de conflictos armados entre ambas partes,
que se sucederían en las décadas de los 50, 60 y 70. Estos enfrentamientos tuvieron repercusiones en la distribución territorial dentro de Palestina y alteraron radicalmente el plan de las Naciones Unidas, que no ha podido llevarse a cabo. Después de estas guerras, una multitud de sucesos continuó modificando la dinámica de conflictos entre árabes e israelíes. El enfrentamiento definitivamente influyó en el curso que tomaron los acontecimientos. A pesar de que la URSS apoyó la fundación del Estado de Israel, con el transcurso del tiempo tomó partido por países árabes aliados con ella, como Egipto, Irak, Siria y Yemen del Norte. A su vez, Estados Unidos mantuvo su apoyo a Israel, pero también a Turquía y a Irán, hasta la queda del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979. Egipto e Israel firmaron un tratado bilateral de paz en 1979, a pesar de la destrucción de la red de apoyos de la Organización para la Liberación Palestina, OLP. Por otra parte, Israel, en 1983, 4 años más tarde, se registró la Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí en Gaza y la Ribera Occidental. En 1990, Irak invadió Kuwait y en respuesta Estados Unidos formó una coalición militar para expulsar a los iraquíes del territorio kuwaití. Para entonces la Guerra Fría agonizaba, hecho que posibilitó una regeneración de las condiciones políticas en Medio Oriente. En octubre de 1991 se celebró la Conferencia de Madrid, con el respaldo de Estados Unidos y la URSS, que pocas semanas después se disolvería. Fue posible concretar una serie de negociaciones bilaterales y multilaterales para pacificar la región. Entre otros acuerdos derivados de esta conferencia, destaca el mutuo reconocimiento de la OLP e Israel en 1993, la firma del Tratado de Paz entre Israel y Jordania en 1994 y el inicio de las pláticas de Israel con Siria y Líbano. En 1993, en la ciudad de Oslo, Noruega, se celebraron nuevas pláticas entre Israel y los representantes palestinos. Como resultado de este diálogo, se acordó el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, una organización administrativa palestina que gobernaría por 5 años en la Franja de Gaza y una proporción en Cisjordania. Este periodo del estatus en estos territorios sería renegociado. Asuntos como la posesión de Jerusalén, los refugiados, los asentamientos de la población israelí y la definición exacta de las fronteras no fueron objeto de las pláticas de Oslo. Tanto Madrid como Oslo abrieron la esperanza de un acuerdo de paz en Medio Oriente. Esto, sin embargo, no ocurrió así. En 1995 fue asesinado el primer ministro israelí Yitzhak Rabin, que había sido un activo promotor de los procesos de diálogo entre Israel y sus vecinos. Rabin había recibido el Premio Nobel de la Paz en 1994 junto con su ministro de Asuntos Exteriores, Simón Peres, y con Yasser Arafat, líder de la OLP. Ese asesinato complicó las negociaciones, pero no las canceló. En 2003, por ejemplo, se firmó la llamada Hoja de Ruta para la Paz. En 2010, el presidente Barack Obama llamó a acelerar el proceso de negociaciones bilaterales entre Israel y el ANP. En suma, el conflicto palestino-israelí constituye una herencia no solo de la Guerra Fría, sino de la Primera Guerra Mundial. En él se mezclan intereses de las grandes potencias, así como diferencias religiosas, étnicas, políticas y disputas territoriales.